Bienvenidos a CatTraders a la lección número 4 del segundo mes de la mentoría anual de CatTrading. En esta lección, según el sílabo, nos toca estudiar el módulo de psicología financiera. ¿Qué implica el módulo de psicología financiera? Implica cómo nosotros vamos a procesar o vamos a digerir las pérdidas, ¿de acuerdo? Es importante que dentro de nuestro plan de trading, tengamos en consideración que las pérdidas forman parte del proceso, forman parte, son los costos que hay que asumir. Entonces, pongámonos en contexto. Muchas veces nos cuesta asumir estas pérdidas y tendemos a, por emoción, duplicar el riesgo de nuestra cuenta de trading o el riesgo que estábamos previamente asumiendo. Tendemos a colocar trades en distintos pares, cuando comenzamos, evidentemente. Esto es para aquellos que recién están comenzando. Por lo general tendemos a ceder a nuestras emociones, Eso es algo que debemos controlar con el tiempo. En la medida en la que ustedes vayan puliendo su plan de trading, también van a tener que pulir sus reglas, Las reglas que necesitan definir a la hora de entrar al mercado. ¿Qué hay que considerar, a la hora de hablar de psicología financiera? ¿Cómo logramos operar sin miedo? Para operar sin miedo, CatTraders, hay que tener en consideración 4 aspectos importantes. Siendo el primer aspecto que asumir una pérdida puede inducirte a tomar decisiones con miedo. Esto es cierto, cuando recién estamos comenzando a hacer trading y perdemos, porque nos venden la expectativa o nos venden la promesa de que vamos a hacernos ricos, operando independientemente de que sea Forex, sea futuros, etcétera, etcétera, que puedes hacer trading y generar $1 millón en un día. Cuando tú pierdes por primera vez, esto te va a inducir ¿a qué? A recuperar lo que perdiste. Y por naturaleza vas a querer duplicar el tamaño de la posición, vas a querer, si es que no operas en un broker por tamaño de posición, si es que colocaste $50 o $100 en la operación perdida, ahora vas a colocar $300, $400. ¿Por qué? Porque piensas, basta que el precio se mueva 5 pips y ya recuperé lo que perdí, ¿no? Entonces, la idea es que no caigamos precisamente en esos errores, Además, cuando se asume una pérdida, es muy común que la siguiente operación que tú vayas a tomar la hagas nervioso o nerviosa, Entonces, cuidado con esto. Aprendan a medir el riesgo, aprendan a controlar cuánto es lo que van a perder, Esto es algo que hemos visto en la lección anterior, porque es la única forma de decir, bueno, voy a colocar el 1% de mi cuenta y si lo pierdo, pues no pasa nada, solo fue el 1%. Aprendan a crear esa actitud de tomarse una pérdida a la ligera. ¿Sí me entienden? Fue una pérdida, perfecto, solo es una pérdida. Perdí el 1%, perdí el 0.5% de mi cuenta. No constituye mayor daño, ¿sí? Lo segundo es que si no podemos asumir una pérdida, traders, a largo plazo no vamos a poder ser consistentes y no tiene absolutamente nada con ser rentables, porque nosotros podemos ser rentables un mes y los siguientes meses comernos todas las ganancias de ese mes. ¿Sí me entienden? Entonces, comprendamos la diferencia entre rentabilidad y consistencia. Lo que nos hace consistentes en el largo plazo es aprender a perder y aprender a perder precisamente la cantidad de dinero que no nos importa perder, Entonces acostumbrémonos a eso. Empecemos por ahí. Empecemos asumiendo cantidades de dinero en riesgo que no nos importe perder, ¿de acuerdo? Lo siguiente es que las pérdidas dentro de esta carrera, dentro de este negocio, son inevitables, ¿no? Pero la toma de decisiones basada en el miedo te va a hacer ver lo contrario en el precio. Es decir, que si todo el setup se acomoda, a un largo o a una compra, por miedo a perder probablemente veas lo contrario. Por miedo a que te pierdas un movimiento direccional, un movimiento expansivo, vas a entrar con miedo y vas a decir, pero este contexto va para compras, pero voy a colocar una venta de repente porque me puede dar 10 pips y colocas la venta y el precio nunca cae, si no continúa subiendo. Aprendamos a manejar también ese miedo. ¿De qué forma? Esperando que el precio cumpla con los parámetros que nosotros tenemos establecidos en nuestro plan de trading. Si operamos por order blocks, por ejemplo, espera que el precio llegue a un order block. A tu order block, si lo tienes el order block en temporalidad mayor, reduce la temporalidad, ajusta el nivel. Si es que entras por Eurostream, ¿qué hay por debajo de una neutralización, de una consolidación? ¿Qué hay por encima de la neutralización de máximos? ¿Qué hay por debajo de la neutralización de mínimos? ¿Qué niveles hay? ¿Figuras completas? Bullish order blocks, fair value gaps.
¿Sí me entienden? En base a eso, ustedes van a tomar la decisión precisamente esperando ese movimiento para tener más seguridad de que su operación va a ser exitosa, ¿sí? Finalmente, la toma de decisiones basada en el miedo también te va a impedir ejecutar trades o te va a impedir ejecutar operaciones porque por miedo no vas a entrar al mercado, es decir, no vas a poder hacer clic en buy o en sell, ¿sí me entiendes? Entonces es importante que controles esto, que definas con anticipación los niveles que vas a trabajar, que definas con anticipación el porcentaje de riesgo que vas a asumir con tu cuenta. Es la única forma de que puedas entrar con seguridad, ¿ok? Siempre y cuando el porcentaje de riesgo no sea muy elevado, no te va a importar. Simplemente vas a ver que si pierdes, bueno, perfecto, esperas a la siguiente sesión, al siguiente día, buscas una siguiente oportunidad. No pasa nada, el mercado no se va, ¿ok? El precio no se va. Bueno, el precio sí se va, el mercado no se va. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar cómo operar sin miedo. Es importante aprender a asumir o aprender a interiorizar que las pérdidas son parte del juego, ¿de acuerdo? Tenemos que acostumbrarnos a perder porque esto es lo que nos hace consistentes en el tiempo. Las pérdidas son inevitables, pero hay que aprender a tomar decisiones, ¿ok? De la manera más fría que se pueda, ¿sí? Siendo lo más objetivos y basándonos siempre en fundamentos. Recuerden que en muchos vídeos de YouTube Acá Trading les he puesto gestión, enfoque y fundamento, ¿ok? Gestionen su cuenta, cuánto dinero están colocando. Enfoque, a dónde quieren ir y fundamento, en qué se están basando para entrar al mercado, ¿de acuerdo? Eso es importante. Ahora, las ganancias tienen un costo. ¿Cuáles son los costos de las ganancias? Bueno, las pérdidas, pero profundicemos más en esto. La gestión profesional comprende que es inevitable asumir pérdidas, ¿ok? Los fondos de inversión tienen pérdidas. Ustedes ven un gráfico de rendimiento de un fondo de inversión y va a tener impulso retroceso, precisamente. ¿Por qué? Porque asumen las pérdidas, pero finalmente terminan yendo, por lo general, siempre hacia arriba. Lo segundo es que utilizar una gestión de capital basada en setups de alta probabilidad, tal y como lo hemos aprendido en la primera y segunda lección de este mes, promete porcentajes altos de retorno. Es algo que les he enseñado justamente a cómo reducir desde temporalidad semanal hasta temporalidad en 5 minutos y encontrar un setup de alta probabilidad, ¿ok? Para que estos setups de alta probabilidad cumplan, necesitamos, o tenemos, mejor dicho, una cantidad enorme de tiempo para esperarlos. ¿Ok? Y si esperamos estos setups, ¿okay? De temporalidad mayor y los ajustamos a temporalidad menor, precisamente vamos a conseguir obtener ratios mayores de 1:3 o 1:5. Como les he enseñado en el lección anterior, tenemos ratios de hasta 11:1 y van a darse cuenta de que podemos tener ratios hasta 40:1, ¿ok? Lo siguiente que traders sería buscar escenarios basados en ratios de 3:1 como riesgo-beneficio, ¿sí? O beneficio-riesgo en este caso. Eso va a ser un sostén para tu iniciación como trader, si es que recién estás comenzando y pierdes demasiado, ¿ok? La única forma de sostener la ganancia que generes, ¿ok? Es que te bases en setups de ratio mayor a 1:3 o en definitiva que sea de 1:3 para que soportes las pérdidas y quizá al final del día, al final de la semana o al final del mes termines en empate si recién estás empezando o termines con algo de ganancia, ¿ok? No vayas por un 1:1 a menos que no vayas por un 1:1 a menos que no tengas un porcentaje de acierto elevado mayor a un 60-70%. ¿Ok? Para esto es importante tener una bitácora de trades. Lo repito. Ahora, incrementar el ratio de risk-reward o riesgo-beneficio cubre potencialmente las pérdidas futuras de manera eficiente. ¿Y a qué me refiero con manera eficiente? Porque tú puedes ser víctima de una racha de pérdidas increíble, tal y como se los presenté en el documento, en el Excel de la lección anterior. Pueden tener rachas de hasta 34 trades perdidos, pero eso solamente quemar el 5.48%, en definitiva el 5% de su capital, y no se lleva todas las ganancias, ¿me entienden? Esto es importante que lo aprendan y vamos a verlo a profundidad precisamente en mentoría anual. Ahora, ¿cómo es que logramos incrementar el ratio? ¿No? Porque hay muchas maneras de entrar al mercado, hay muchos setups que podemos ver. Bueno, precisamente para eso les quiero mostrar ya en el apartado de rentabilidad, porque el primero era el apartado de pérdidas, ¿de acuerdo? Cómo nosotros podemos encontrar setups de la manera más simple y sencilla posible y de este modo incrementar los ratios, ¿ok? De nuestras operaciones. Fíjense en lo siguiente. Esto es algo que yo suelo aplicar para, por ejemplo,
mis reentradas, ¿ok? Y es algo que tienen de manera gratuita compartido en una lista de reproducción de Acá Trading, Live Trading, ¿ok? Mis reentradas básicamente las baso en algo que les voy a presentar hoy, no en profundidad, pero sí quiero que comprendan el contexto en el que se podrían basar para hacerlo. Fíjense que tengo un gráfico, perdón, un gráfico, no olvidémonos de la temporalidad, de qué parte de divisa sea. Fíjense en lo siguiente. Nosotros en este punto tenemos una expansión alcista que sale precisamente de una consolidación previo Swing. El Swing acá Traders está en la mecha. Si se fijan, la mecha tiende a neutralizar los mínimos de 3 velas anteriores y automáticamente sale en la dirección contraria. ¿Se fijan? Perfecto, Swing. Ahora, ¿yo puedo operar ese Swing? Sí, puedo agarrar el Swing en compras y me voy a por la zona de Low Resistance Liquidity Run que tengo aquí. Su masiva de liquidez que va a atraer al precio. Perfecto. Pero si no consigo eso con traders, fíjense que acá también tengo neutralización de mínimos. El precio retrocede. La mayoría de retail traders lo que suele hacer es anclar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y vaya así un nivel óptimo de entrada y no tienen ni la menor idea de por qué ese funciona a su nivel óptimo de entrada. Ahora les quiero presentar algo interesante. Acá tengo yo un Fair Value Gap. ¿Ok? Y según prementoría, les he enseñado cómo pueden utilizar un Fair Value Gap como una zona de trabajo. Entonces, si yo tengo un Fair Value Gap, ¿ok? Dependiendo de la hora en la que el precio llegue aquí, acuérdense de qué horario es expansión, New York, Londres, London Close Kilson. Dependiendo de la hora en la que el precio llegue aquí y basándome, claro, si profundizo en temporalidad en un order block que se haya formado por dentro de un swing low, puedo entrar en compras dentro de ese espacio, de esa brecha pequeña, esa zona estrecha de vacío de liquidez, porque lo que se espera es que en esa zona el market maker liquide sus posiciones en largo, ¿ok? Y coloque posiciones ahora en corto a lo largo de un nuevo swing impulsivo, ¿ok? Entonces, y evidentemente el interés abierto lo que va a hacer es tomar aquí posiciones o colocar posiciones en compra. Perfecto. Entonces, por eso es que nosotros vemos esta expansión alcista. Pero ¿qué pasa si yo no logré entrar en ese nivel? Bueno, no es problema. Si lo hiciste, quiero que te fijes en el ratio potencial que pudiste obtener. Fíjate, tienes tu stop loss desde la entrada, ¿ok? En el Fair Value Gap, porque la idea es que encuentres el setup por dentro de la zona del Fair Value Gap. Tu stop loss por debajo del mínimo, teóricamente, sería por debajo del mínimo. Esto a calcular. Recuerden que no necesariamente tienen que hacerlo como yo y buscar 10 pips de stop loss, ¿ok? Para empezar, lo pueden hacer con la cantidad de pips que se sientan más cómodos. Pero vamos a ver precisamente el cuadro de rendimiento que les mostré en la lección anterior. Pueden empezar perfectamente con 20 pips y llegar a sus objetivos semanales. Esto les va a funcionar también para pruebas o evaluaciones de fondeo, ¿sí? Fíjense que podemos tener un ratio de 1 a 3, que es precisamente el ratio que les he recomendado al comienzo de esta lección. Teniendo este ratio de 1 a 3, perfecto, nos salimos. Adiós, adiós mercado. Ya conseguí el ratio de 1 a 3. Ahora busco otro escenario. Pero ¿qué sucede si no entré en el Fair Value Gap? Bueno, evidentemente el stop loss me queda bastante grande. En definitiva, para este setup acá traders, yo voy a ir a por la neutralización de un máximo, ¿sí? En este caso de estos máximo, perfecto. Si se fijan, el precio va, finalmente, boom, neutraliza ese máximo y tengo el ratio de 1 a 3. Se cumple perfectamente y acá tengo un Fair Value Gap entry, ¿ok? Vamos a ver otro setup. En principio hubiésemos podido utilizar la zona del Fair Value Gap como nuestra área a trabajar, ¿ok? Nuestra área a gestionar. Los precios, evidentemente, los encontramos dependiendo, ¿no? Si ajustamos el nivel, si entramos en el 50% del Fair Value Gap, como un threshold, ¿ok? O si operamos en definitiva el swing low que se forma en el Fair Value Gap. ¿Ok? Fíjense acá, tengo un bullish order block. El precio expande, me deja equal highs y un retroceso. Fíjense, yo podría entrar perfectamente en la apertura del bullish order block, ¿ok? Nuevamente, identificando el horario, identificando el precio, ¿ok? Y dependiendo del parámetro que establezca mi plan de trading, de repente mi plan de trading no dice, no voy a entrar en Fair Value Gaps, porque a veces funcionan, a veces no funcionan, así que no me siento seguro en entrar en Fair Value Gaps. Perfecto. Transformación de order block. Tu plan de trading dice, yo sí puedo entrar en order blocks. Perfecto, voy a entrar en este order block. Y voy a entrar porque tengo aquí equal highs, ¿ok? Perfecto. Entras en ese order block y resulta que ahora tu ratio de riesgo-beneficio pues incrementa. Esto no necesariamente es así en todos los contextos, pero va a depender de lo que tú estés
mapeando, ¿ok? De la construcción del setup que estés realizando. Si tu setup, en definitiva, tu punto de entrada, tu stop loss y tu take profit va a quedar a un 1 a 2 o un 1 a 3, bueno, asume la cantidad de riesgo bajo tu propio criterio, 1%, 2%, ¿ok? Y saca parciales para que sientas que estás haciendo las cosas bien, sientas satisfacción y no encuentres trabas en el camino si es que el precio se te devuelve, ¿de acuerdo? En este, en este sentido, tú puedes encontrar nuevamente un escenario en el que puedes entrar en un order block, el precio llega a tu order block y te crea las condiciones para tener para construir un setup con un ratio de 1.5. Perfecto. ¿Hacia dónde vas a ir ahora? Vas a ir precisamente a la neutralización de un máximo anterior. O en definitiva, lo que tenemos precisamente acá, que no es nada de otro mundo, tenemos máximo y tenemos otro máximo. Equal highs nuevamente o candle, ok, como zona potencial de buy side liquidity buy stops. Vas a buscar eso y acá lo que tienes no es un fair value gap entry, sino acá lo que tienes es un bullish order block entry. Perfecto. Tiene ahora dos formas, dos maneras de ingresar al mercado. Evidentemente esto confluyendo los conceptos que han aprendido en prementoría y en el primer mes de mentoría anual, ¿ok? Buscando precisamente la liquidez que reside o reposa por encima de máximos o por debajo de mínimos, porque esto es simple y sencillamente solo un contexto, ¿ok? Entonces vayamos a recordar el cuadro de proyección, el cuadro de rendimiento y expliquemos un poco por qué es importante construir, o sea, setups con un alto ratio de riesgo-beneficio, porque esto constituye una ventaja. Si se fijan, este fue el cuadro, ¿ok? Que en principio recomendé utilizar. ¿Por qué? Porque para una prueba de fondeo te permite perfectamente llegar o cumplir con el objetivo del 10% mensual. Y si es que lo quieres hacer con tu propio capital, ningún fondo, ningún banco, ¿ok? Te va a pagar 10% al mes. ¿Ok? Al año sí, probablemente, pero nadie te lo va a pagar al mes. Entonces, si en definitiva no puedes asumir 10 pips stop loss porque no eres todavía lo suficientemente preciso para entrar al mercado con 10 pips stop loss, vas a asumir 20 pips stop loss, ¿ok? Y tu objetivo de pips semanales lo puedes establecer en 50 o más, ¿ok? Menos si te complicarías. Tenlo en cuenta y vamos a ver por qué a continuación. Pero puedes asumir un objetivo de pips semanales de 50 o más. En la medida de que tú llegues a 50 pips en un día, ok, reduce tu riesgo, puedes seguir operando en definitiva si lo establece tu plan de trading, pero reduce tu riesgo. ¿Para qué? Para que si es que sigues operando, las pérdidas que tengas no se lleven toda la ganancia, ¿ok? Y en definitiva, si es que sigues o continúas teniendo trades exitosos, esos cubran esas pérdidas, ¿ok? Y quedes un poco por encima de tu objetivo semanal, puedes tener 70 pips de objetivo cumplido por encima de los 50 o 60, 65, 80 pips. Es importante que midas esto a través de una bitácora o a través de un cuadro personal que tú hagas en Microsoft Excel, ¿ok? Es importante que lo hagas. En este sentido, tú puedes tener, bueno, como digo, 20 pips de stop loss asumiendo un 1% de operación. Perfecto. Calculas el valor del PIB. Recuerden que tienen las herramientas para entrar a través de las calculadoras de algunos brokers para calcular el valor del PIB por lote y en base al valor del PIB por lote calculan pues su stop loss y el porcentaje de riesgo que van a asumir. En este sentido, fíjense que en 3 meses llegan a un 30%, evidentemente esto haciéndolo de manera orgánica, ¿ok? Y para empezar, si hacemos un recordaris de los cuadros anteriores, sí, podemos llegar a ser hasta 200% en 3 meses, pero esto va a depender muchísimo del nivel avanzado que tengan. ¿Ok? Entonces pasemos a la explicación de por qué es importante considerar los números, por qué es importante tener en cuenta los números. ¿Ok? Muchos traders no tienen en cuenta los números, simplemente saben el porcentaje con el que van a ingresar al mercado, saben, bueno, el ratio con el que están trabajando y suficiente. ¿Ok? Perfecto, pero fíjense lo interesante que es considerar los ratios. Vamos a empezar con un capital de $1,000, que es precisamente el capital que les mostré en el cuadro anterior. El porcentaje de acierto va a ser de un 30%, el ratio de beneficio-riesgo, que va a ser de un 3 a 1, es decir, que vamos a buscar 3 veces lo que estamos arriesgando. El riesgo que vamos a asumir es de 1%, por lo tanto la ganancia potencial por operación va a ser de $30 y la pérdida potencial por operación va a ser de $10. ¿Esto qué quiere decir a traders? Ok, vamos a ganar el 30% de las operaciones que coloquemos dentro del mercado, ok, y vamos a perder el 70%. Ganamos 3 de 10 operaciones y perdemos 7 de 10 operaciones. Perfecto.
¿Qué viene a continuación? Vamos a ganar, teóricamente, haciendo la matemática, $30 por operación. Estamos arriesgando el 1% y estamos yendo por un ratio de 1 a 3. Esto sin sacar parciales, ¿ok? Sin sacar parciales. Vamos a asumir que tenemos razón en el trade. A lo largo del mes de mentoría, el segundo mes de mentoría anual, les voy a explicar evidentemente gestión de operación. Eso también lo van a tener en los videos aplicativos, porque a veces no necesariamente estamos obligados a mantener una operación, ok, hasta el final. ¿Por qué? Porque se puede quedar a 3 pips de llegar a mi 1.3 y devolverse por completo. Y de ahí eso no causarnos coraje. Acuérdense que ya les he mencionado en lecciones anteriores que es importante sacar parciales, pagarnos a nosotros mismos, ¿ok? Porque eso nos va a dar satisfacción, eso va a hacer que no encontremos obstáculos en el camino y evidentemente estemos contentos, ¿sí? No nos frustremos, porque cuando estamos empezando es importante que no sintamos frustración. Eso lo hace más largo, eso lo hace más pesado al proceso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál va a ser entonces la ganancia potencial en este sentido para este modelo? La ganancia total en este caso va a ser de $90 y mi pérdida potencial va a ser, o mi pérdida total, porque dígase o véase que ya se ejecutaron las 10 operaciones, ok, va a ser de $70. Esto quiere decir que tenemos una ganancia promedio de $20, es decir, un 2% de retorno. Evidentemente no hemos pues acertado todas las operaciones, solo 3 de 10, pero estamos positivos y esto es lo que importa, ok, esto es lo que importa, estamos positivos. Vamos a ver un siguiente ejemplo, perdón, probablemente los dejé ciegos, pero quiero que se fijen en el cambio, que acá he realizado un cambio. Y ya se dieron cuenta, colóquenme ahí en el chat, ¿dónde está el cambio? Ya les di ahí una pista, ¿no? Perfecto, Marcela, en el ratio. Ya no estamos asumiendo ahora un ratio, perfecto, Ángel, no estamos asumiendo un ratio de 3 a 1, sino ahora un ratio de 5 a 1, ¿ok? La pérdida por operación va a permanecer igual, no hay cambios ahí. Vamos a perder lo mismo porque no estamos incrementando el porcentaje de riesgo, estamos incrementando el ratio por el que vamos a ir, ¿ok? Por lo tanto, esto nos va a dar una ganancia por operación potencial, ¿ok? De $50. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cuánto sería la ganancia total y la pérdida total? Bueno, mi ganancia total sería $150, solo estoy ganando 3 operaciones con un ratio de 1.5 y estoy perdiendo $70, ¿ok? Perfecto, ahí no hay cambios. ¿Cuál es entonces el saldo, el balance? Mi ganancia promedio es de $80. Esto quiere decir que hice 8% en 10 trades, que no necesariamente los hago en un mes, los puedo hacer en una semana, ¿ok? Y si lo hago en una semana, imagínense, ¿no? Ahora depende cuán capaces seamos de aguantar las pérdidas que vengan luego. Eso les voy a enseñar también. Pero empecemos considerando estos números en términos de cuánto podríamos conseguir aplicando el incremento de ratio. Recuerden que el incremento de ratio sirve como sostén, ¿ok? Acuérdense de lo que les mencioné al principio. Eso sirve como sostén si es que recién estamos comenzando y permite gestionar las pérdidas de manera eficiente, ¿ok? Perfecto. Vamos entonces a un siguiente contexto. Ya se dieron cuenta que cambió también, ¿no? A ver, ¿qué cambió? Colóquenlo en el chat. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? El riesgo. Perfecto, Cristian. Perfecto, Ángel. El riesgo. Ya no vamos a asumir entonces 1% de riesgo, sino vamos a asumir 2% de riesgo. Esto quiere decir que por operación yo voy a perder $20. Ok, $20. Si no me duele perder $20, ok, asumo ese 2% de riesgo. ¿Cuánto voy a ganar por operación? Voy a ganar $100 acá, traders. ¿Por qué? Porque estoy yendo por un ratio de 1 a 5, es decir, a riesgo 20, voy por 1 a 5, 20 por 5, 100, perfecto, pero estoy ganando ¿cuántas operaciones? ¿Cuántas operaciones estoy ganando? 3, perfecto, Ángel, estoy ganando 3 operaciones. Por lo tanto, la ganancia total basado en este modelo, que iba a ser de $300, ok, perfecto. Y mi pérdida total va a ser de $140. Ok, perfecto. Si hacemos un balance muy rápido, tenemos entonces una ganancia promedio de $160. Ok, eso quiere decir un 16% de retorno. Ahora, para tener estos ratios, ok, acá traders, fíjense que nosotros hemos aprendido en la lección anterior cómo reducir desde temporalidad semanal a temporalidad de 5 minutos y conseguimos ratios, ok,
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 7 en una misma sesión, ¿ok? Estos movimientos direccionales explosivos, ¿ok? Tal y como lo he enseñado en un video recientemente cargado a YouTube acá Trading, los podemos conseguir si tenemos en consideración no solamente un insight, ¿ok? No solamente que el precio llegue, por ejemplo, en un instrumento a un weekly bullish short block, no. Sí es un aspecto importante, nos puede generar un movimiento direccional explosivo, como también el precio puede llegar y consolidar. Y listo. Y nunca se creó el movimiento direccional explosivo. Recuerden tener en cuenta las correlaciones. Recuerden tener en cuenta las divergencias. Es Smart Money Technique. Recuerden tener en cuenta el reporte COT. ¿Ok? Esto constituye un bagaje de herramientas que nosotros vamos a tener a nuestro alrededor para tomar una decisión mucho más consciente, mucho más consistente. ¿Ok? En este sentido, fíjense que, ok, incrementando el ratio a 5 a 1 y el riesgo a un 2%, tenemos un 16% de retorno en 10 operaciones, ¿ok? Yo puedo tener un ratio de 5 a 1 en una sola operación, en un solo día, en una sesión como lo he mencionado. A la siguiente sesión puedo tener un ratio de 1 a 3, a la siguiente sesión puedo tener un ratio de 1 a 10, ¿ok? Lo que importa acá, traders, es cómo ustedes están gestionando esas operaciones en el sentido de cuánto riesgo están colocando y por cuánto ratio están yendo, pero de manera bastante consciente. Si están yendo por la neutralización de un máximo, por ejemplo, de un mínimo, si es que están yendo a por si es que colocan un trade en corto, van a la apertura de un bull short block. Si es que colocan un trade en largo, van a la apertura de un bear short block, ¿sí me entienden? Y de esa manera aseguran de cierta forma, ok, esa operación para que les toque el take profit. ¿Por qué? Porque si no les toca el take profit, les va a producir coraje, se van a enfadar. Y la idea es que vivan este proceso de la manera más tranquila y ligera y no se frustren, acuérdense, no se frustren. Perfecto. Vamos a un siguiente modelo. Vamos a hablar de un 40% de acierto, ¿ok? Vamos a mantener el ratio de 5 a 1, vamos a mantener el 2% de riesgo. Perfecto. Eso quiere decir que ganamos 4 operaciones de 10 y perdemos 6 operaciones de 10. Si hacemos la matemática simple, vamos a ganar evidentemente $100 por operación. Ok, perfecto. Estamos a un ratio de 5 a 1, 2%, 20 por 5, 100. Perfecto. Y vamos a perder $20. Esto quiere decir que obtenemos como ganancia total $400 y perdemos $120. Fíjense que acá, ¿qué es lo que ha incrementado aquí? A ver, ¿quién me dice qué es lo que ha incrementado aquí? El acierto, perfecto. El acierto es lo que ha incrementado. Entonces, si yo llevo mi bitácora, ¿ok? Perfecto, tengo mi bitácora que estoy acertando 3 de 10, ¿ok? Perfecto. No pasa nada. Ángel me ha recomendado que aplique la gestión de ratios. Ok, perfecto. De pronto me doy cuenta que pasa una semana y la semana pasada tuve y gané 4 de 10. Perfecto, estoy incrementando mi ratio, me estoy basando quizá en algunos conceptos que me permiten ganar una operación más que la que estaba ganando. Perfecto. Y así van a ir ustedes incrementando ese porcentaje de acierto. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos una ganancia promedio de $280 que representa un 28% de retorno, independientemente de si esto sucede en una semana o en un mes o en 15 días, etcétera. Están teniendo un 28% de retorno y ningún fondo de inversión produce esto, ¿ok? En 10 operaciones. 28% lo puedes tener en un año, ¿ok? Vean que es posible, es viable. Ya les voy a decir que quizá no sea lo más recomendable para aquellos que estén empezando, pero es importantísimo tener en cuenta los números y probablemente muchos de ustedes no hayan tomado lápiz y papel y se hayan puesto a analizar, ok, si gano una operación con un ratio de 1 a 3 y coloco $10 y voy a ganar $30 por operación, ¿esto me sirve o Sí, claro, esto me sirve para perder 3 operaciones de $10. Perfecto. Entonces me voy a enfocar únicamente en hacer las cosas bien, en ir a por estos ratios. Y si pierdo, bueno, mi ratio va a soportar, va a sostener esas pérdidas. ¿Quién sí lo ha hecho? ¿Quién sí lo ha hecho? ¿Quién ha tomado lápiz y papel? O probablemente lo debe haber hecho en un Excel. Pero ¿quién sí lo ha hecho? Ok, no quiero pensar que nadie lo ha hecho, pero quiero pensar más bien
quiero pensar más bien que no están diciendo que yo sí lo he hecho por no dejar mal a sus demás compañeros. Eso me parece excelente. Es importante que lo tengan en cuenta, traders. Es importante que consideren los números a la hora de sus operativas. Esto no es solamente blocks. Esto no es solamente el vacío de liquidez, piscinas de liquidez, neutralizaciones, euro swing to result. No. Okay. Son números también, es matemática. Vamos entonces a un siguiente ejemplo. Este sería uno de los últimos ya, teniendo en consideración que, bueno, ganamos la misma cantidad de trades que perdemos, pero solventamos esta misma cantidad de pérdida con nuestro ratio, ¿ok? Ganamos 5 operaciones, perdemos 5 operaciones, pero por operación ganamos 5 veces lo que arriesgamos y perdemos solamente $20 en el caso de que perdamos. Esto quiere decir que ganamos $500, ok, en total en 10 operaciones y perdemos únicamente 100. Fíjense, tenemos 40% de retorno y esto ya es una locura, ok, es una locura. 40% de retorno. ¿Cuántos trades tengo que colocar por semana para llegar a un 40% de retorno al mes? Ojo, esto es solamente ganando. Bueno, ganando y perdiendo, ¿sí? Ganando y perdiendo. No estamos considerando solo ganancia como lo hemos hecho en alguna lección anterior o solo pérdida como se los mostré en algún Excel anterior. Estamos considerando ganancia y pérdida, ganancia y pérdida. Pero ¿qué nos salva el ratio? Estamos haciendo 40% en, bueno, véase, un mes. ¿Cuántas operaciones hay que colocar por semana a traders? A ver, ¿quién me dice? Oh, un cálculo muy sencillo, pero a ver, aproximadamente, y quiero que me expliquen por qué. Imaginen que este es su tipo de gestión. ¿Cuántas operaciones pueden ser? 2 operaciones, 3 operaciones, ¿no? Entendiendo que por semana puedo perder una de esas 3 operaciones, como lo dice Ángel, o una de esas 2 operaciones, ¿m? Y que de repente, o a lo mejor, en una semana voy a tener el setup que comprende mi plan de trading y por eso voy a poder operar 3 veces o 2 veces. Y en una semana definitivamente no se me ha generado el setup, ¿no? Y estoy hablando, ojo, quitémonos la idea de que hay que encontrar nuestro setup en cualquier par. Los pares de divisa están correlacionados, ¿ok? Entonces, quédense con uno, empiecen con uno si recién están empezando, ¿ok? Tampoco es una sugerencia estricta que haya que seguir, pero sí procuren, solo necesitan un par, un modelo de trading, un estilo de trading, ¿ok? Una sesión para ser rentables. Y un plan de trading, por supuesto, para ser rentables, ¿ok? No necesitan 1000 pares. Si hay traders que dominan 1000 pares, probablemente haya que consultarle su proceso o su curva de aprendizaje, su proceso, ¿ok? Ese proceso que los llevó a dominar 200 pares, ¿ok? En mi caso, por ejemplo, a mí me encanta operar mucho el cable. Okay, me gusta, ¿por qué? Porque puede darte de hasta 50 pips en una sola sesión, no comprendiendo que, según la teoría de la Kilson de Londres, el London Open Kilson, esta sesión te puede dar de 25 a 50 pips. Perfecto, yo a veces voy por 25, por 30, por 50, lo he hecho, lo he mostrado en YouTube Acá Trading, pero que yo lo haga no quiere decir que tú lo vas a hacer. Y si tú me lo pides, por supuesto que tengo videos también operando el Dow Jones, Nasdaq, Bitcoin. Claro que puedo. Eurodólar, por supuesto. El oro, USDCAD, el Lord Yen. Entonces, quiero que se entienda una cosa. No porque yo pueda operar 5, 7 pares o quizá el que ustedes me pidan, quiere decir que ustedes se van a enfocar en yo quiero ser como Ángel. No, acá traders, no hagan complicado su proceso. Enfóquense en un par, enfóquense en un modelo de trading, si entrar por neutralización, por blocks, por niveles óptimos de entrada, en qué horario. Enfóquense en una cosa primero, que no pierdan el enfoque, ¿sí? De ahí viene el dicho de que hacer muchas cosas a la vez. Podemos hacerlas casi bien, pero no todas, ¿ok? Como se espera, ¿no? Entonces es importante que empiecen únicamente enfocándose en un par, un análisis y buscando ese setup que les permita precisamente alcanzar el ratio de 5 a 1 que estoy mostrando aquí, ¿no? Perdiendo, porque es importante que asumamos las pérdidas y que nos bañemos de mantequilla. Una pérdida, no pasa nada, es una pérdida nada más. El acierto de 50%, ok, es algo que probablemente también se pueda dar si recién estás empezando, es decir, que
ganas, pierdes y probablemente todo lo que pierdes se lleva, perdón, todas tus pérdidas se llevan todo lo que ganaste. Esto puede pasar al principio, como puede pasar en en esa transformación. Si tú eres un trader que probablemente tenía ganancias, pero luego las ganancias se iban por la cantidad o la racha de pérdidas que tenías y luego inclusive perdías parte de tu capital, pero ahora has pasado a esta etapa en donde ganas la misma cantidad de trades que pierdes y finalmente estás en un empate, por decirlo así, en un estado de equilibrio, estás yendo por buen camino. Eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Si te estás dando cuenta entonces que estás ganando y estás perdiendo y finalmente siempre estás en tu balance, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Colóquenlo ahí en el chat. Repito, pues, por si es que no se entendió. Si ya estás en este proceso en el que ganas, pierdes y luego te das cuenta y miras tu equidad y está igual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si estás ganando lo mismo que estás perdiendo, ¿qué tienes que hacer? Colóquenlo en el chat, los leo. ¿Quién tiene la respuesta? Tenemos una respuesta, bajar el riesgo. Bueno, si bajo el riesgo, Ángel, te explico la lógica. Si bajo el riesgo, voy a seguir ganando lo mismo y voy a perder lo mismo y voy a seguir en lo mismo. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hay que hacer? Carlos Hilario, aumentar el ratio. Cristian, aumentar el ratio. Perfecto, aumentar el ratio. Esto es lo que va a permitir que tu cuenta crezca. ¿Sí me entienden? La cuenta crece porque tú vas a seguir perdiendo los mismos $20, ¿ok? Que estás colocando, pero vas a ganar por el ratio. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo acá, traders, de manera de que ustedes puedan ver cómo, a pesar de que nosotros veamos porcentajes de retorno bastante grandes, ¿ok? A veces, cuando recién estamos comenzando, necesitamos ser realistas en cuanto al riesgo que vamos a asumir. Por lo tanto, en este sentido, vamos a mantener el acierto en un 50%, de acuerdo a traders. Es importante que les mencione eso para pasar al siguiente modelo. En este siguiente modelo de traders, lo que básicamente tenemos frente a nosotros es la reducción del riesgo a un 1%, ¿de acuerdo? Vamos a continuar acertando 5 operaciones de 10. Vamos en este sentido ya no necesariamente a ganar un gran total de $500, sino únicamente $250 y evidentemente la pérdida total de 100 también se reduce a la mitad a $50. Con esto tenemos $200 de ganancia y dando un total de 20% de retorno. Es un muy buen porcentaje de retorno siempre y cuando nosotros pues veamos esto color rosa. Sin embargo, okay, al principio nosotros no necesariamente vamos a ganar, okay, la misma cantidad de veces que perdemos. Por lo general al principio siempre perdemos más de lo que ganamos o perdemos más operaciones de las que ganamos. Por eso es importante que nosotros tengamos en consideración el ratio, ¿ok? Y a pesar de eso, a pesar de que este sea un 20%, ¿ok? Que quizás sea muy alto, ¿de acuerdo? Vamos a todavía seguir ajustando la cifra para que ustedes, si es que no se sienten cómodos operando con un 1%, ¿ok? Consideren hacer lo siguiente. En el caso de que ustedes tengan un acierto, un porcentaje de acierto menor a un 50%, como por ejemplo lo vamos a ver en este siguiente modelo, vamos a tener 40% de acierto, ok, pero vamos a incrementar 0.5% el riesgo que vamos a asumir y vamos a reducir el ratio. Es decir, ya no de un 5 a 1. ¿Por qué? Porque quizá es complicado conseguir operaciones de 5 a 1, ok. Quizá no todos los días se presentan operaciones de 5 a 1. Entonces, por ello es que reducimos, ok, este ratio a un 3 a 1, dando un gran total de $45 por operación ganada. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando el 1.5%, es decir, $15, que es la misma cantidad que vamos a perder por operación. En total, en 4 operaciones victoriosas o exitosas vamos a ganar $180, ¿de acuerdo? Y en 6 operaciones perdidas por $15 por operación, vamos a perder en total $90. Esto da un gran total o un balance de $90, es decir, un 9% de retorno acá, traders, ¿ok? Recuerden los parámetros, un acierto del 40%, un ratio de 3 a 1, un riesgo de 1.5%, tal y como lo hemos colocado o como lo estamos asumiendo desde la lección número 2, ¿ok? Un
1.5% no está mal, todavía estamos por dentro de los parámetros que podemos manejar. Tenemos $45 de ganancia potencial por el ratio y $15 de pérdida potencial. Perfecto, 9%. Este porcentaje de retorno quizá no sea el suficiente para alcanzar el objetivo en algunas aplicaciones para cuentas de fondeo. Por ejemplo, empresas que te van a solicitar un 12% o un 10% de objetivo. Sin embargo, en una de las empresas en las que yo trabajo, como lo es MyForex Funds, te piden en la primera fase o en la evaluación de primera fase un 8%. Así que esta gestión o este modelo de gestión con menos operaciones ganadas, ¿ok? Te va a permitir alcanzar ese objetivo en esa empresa. Claro, es un modelo, solo un modelo, que dependiendo de tu criterio vas a utilizar. Ahora, pasemos a un siguiente modelo, a una siguiente aplicación. Pero quiero que tengas en consideración el riesgo que estamos asumiendo aquí. Aquí vamos a asumir un 1.5%. Pero fíjate, podemos reducir esto aún más. Sin embargo, lo que vamos a tener que considerar es cambiar el ratio nuevamente y evidentemente acá podemos considerar acertar 5 operaciones de 10. Es decir, que en el proceso de cada trader, ¿ok? Al principio, por lo general, esto es muy común, ¿ok? Valga la redundancia, pierden más operaciones de las que ganan. Allí lo que tienen que hacer es tratar de sostener, ¿ok? Sus operaciones o su rendimiento con el ratio. ¿Cuál es la siguiente etapa a esta racha en la que perdemos más trades de los que ganamos? La siguiente etapa es en que básicamente ganamos la misma cantidad de operaciones que la que perdemos. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en consideración, yo voy a potenciar el ratio. Es decir, no voy a colocar ahora un 3-1, sino un 5-1, pero voy a reducir el riesgo para estar tranquilo conmigo mismo de que si se pierde la operación, bueno, no importa. Se perdió y listo. ¿Ok? En este sentido, fíjense que voy a ganar 5 operaciones de 10, voy a tener una ganancia por operación potencial de $25 y un gran total de $125 ganados, es decir, $25 por 5 operaciones ganadas. Del otro lado tenemos las operaciones perdidas, en las que voy a perder $5 por operación, teniendo un gran total de $25. ¿Por qué? Porque $5 por 5 operaciones perdidas. Esto me va a dar un balance de $100, es decir, un 10% de retorno redondo, ¿ok? Que sería un primer objetivo a plantearnos aquí de manera sumamente realista, asumiendo un riesgo sumamente bajo. Recuerden que las evaluaciones, por ejemplo, para estas pruebas de fondeo, tienes hasta 20 días operativos, 21 días operativos, es decir, un mes, ¿ok? Como tal, y puedes tomarte el tiempo de encontrar el setup que te brinde, ¿ok? Este ratio de 5-1, independientemente de la cantidad de pips acá trader que tú utilices, sea 10 pips de stop loss, 20 pips de stop loss, es importante que tú te plantees, ¿ok? Conseguir ganar 5 operaciones con este ratio, asumiendo solo esta cantidad de riesgo, que es una cantidad de 0.5%. Pero ahora, véase lo siguiente, no todos los días hay operaciones con estos ratios, no todas las semanas se nos puede presentar un setup vacío, no todas las semanas lo vamos a conseguir si es que recién estamos comenzando. ¿Por qué? Porque por lo general, para cumplir con este ratio, lo vemos desde el punto de vista de la cantidad de pips que habría que conseguir. Si lo vemos desde una cantidad de pips de stop loss de 10 pips, vamos a por 50 pips, ya tengo el ratio de 5-1. Pero si hablamos de 20 pips, ok, tendría que ir por 100 pips. Si hablamos de 30 pips, tendría que ir por 150 pips por operación, ¿sí me entienden? Entonces, esto también es un aspecto a considerar, ¿ok? No todos los modelos son aplicables a todos los estilos. Por ejemplo, este modelo tendría muchísima más efectividad a un scalper trader que puede conseguir ratios de 5-1 por día, ¿sí me entienden? Claro, tienes un mes, por darte un ejemplo, para operar o para colocar 10 operaciones y tener 10 resultados, ¿ok? En este caso serían 5 operaciones ganadas y 5 operaciones perdidas, pero con este porcentaje de retorno, ¿ok? Que haciendo alusión o haciendo referencia a los cuadros de rendimiento o de crecimiento y objetivos que les mostré en la lección anterior, alcanzar un 10% de retorno ya es un goal. De verdad, ya es un goal. ¿Por qué? Porque ningún banco te paga un 10% mensual, probablemente sea al año. Ningún fondo te paga un 10% mensual. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en cuenta. Perfecto, traders. Hemos encontrado entonces los parámetros que nos van a permitir alcanzar a ese 10%, ¿ok? Que nosotros necesitamos independientemente de si vamos a operar para una prueba de fondeo, ¿ok? O si es que queremos hacerlo para nuestro capital propio. Vamos a pasar a un siguiente modelo en el que vamos a reducir el porcentaje de acierto aún más que en el ejemplo anterior a este, ¿ok? Sin embargo, vamos a mantener el ratio porque esto es importantísimo y vamos a
elevar o incrementar ligeramente el porcentaje de riesgo que vamos a asumir en cada operación. En este sentido, lo que vamos a hacer es cambiar a un acierto de 30%, es decir, 3 operaciones de 10. Vamos a ganar solo 3 operaciones y vamos a perder 7 operaciones, ¿ok? Fíjense en lo siguiente entonces, mantenemos el ratio y incrementamos el riesgo de 0.50 del ejemplo anterior a 1.25. ¿Para qué hacemos esto acá, traders? Quiero que observen lo siguiente. Si nosotros arriesgamos $12.5 por operación, que sería nuestra pérdida potencial, y vamos por un ratio de 5-1, vamos a ganar potencialmente $62.5 por operación, lo cual multiplicado por 3 nos va a dar una ganancia total de $187.5 o .50. ¿Qué pasa si perdemos 7 operaciones de $12.5? Ok, vamos a tener una pérdida total de $87.5, que restado a la ganancia total nos va a dar una ganancia promedio de $100, es decir, nuevamente el 10% que nosotros necesitamos. De aquí la importancia de que a pesar de que tú no aciertes más operaciones de las que pierdas, ¿ok? A pesar de que tú no tengas más operaciones ganadoras que perdedoras, puedes alcanzar ese 10%, es decir, no te tienes que frustrar, ¿de acuerdo? Lo que importa aquí es que tu enfoque tiene que estar en que ajustes los parámetros precisamente para que tengas ese resultado que tú quieres, ¿ok? Ahora, vamos a ver un siguiente ejemplo en el que, ok, vamos a incrementar un poco el porcentaje de acierto porque asumamos que tú ya te estás desarrollando, ya empiezas a entender o comprender mejor por qué suceden las cosas, pero quieres operar un poco más seguido, sabes que conseguir un ratio de 5-1 es complicado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vas a tener un porcentaje de acierto de 40%, vas a tener un ratio de 3-1 y vas a incrementar ligeramente el riesgo de 1.25 a 1.75 dólares por operación. Esto quiere decir que por operación tú vas a perder 17.5 dólares, pero vas a ganar potencialmente 52.5 dólares. 52.5 dólares multiplicado por el número de operaciones ganadoras, que en este caso, en este modelo es 4, te va a dar un gran total de 210 dólares de ganancia. Si pierdes 6 operaciones de 17.5 dólares cada una, vas a tener una pérdida total de 105 dólares. Esto te va a dar una ganancia promedio de 105 dólares, es decir, 10.5% de retorno, ¿de acuerdo? Asumiendo poco menos de un 2%, es decir, 1.75% de riesgo por operación, colocando un ratio de 3-1, que es incluso mucho más sencillo de conseguir, y teniendo un acierto de 40%. ¿De acuerdo? Son parámetros bastante interesantes a aplicar, ¿ok? Recuerden que la elección de cada modelo depende del estilo de trading, depende de cuáles sean tus resultados. Para eso necesitas una bitácora, como ya lo he mencionado, en la que tú lleves, ¿ok? El historial de cada una de las operaciones que colocas en el mercado, ¿ok? Porque no se trata de colocar operaciones porque, ok, quiero ganar acá 10 dólares o solamente necesito 2 pips para alcanzar mi objetivo. No, no se trata de eso. Tienes que medir y controlar el riesgo, ¿ok? Lo que no se mide no se puede controlar, es así. Por lo tanto, es importante que evalúes cuál es el modelo que vas a seleccionar y que en todo caso realices los ajustes a tu criterio. Con esto acá, traders, lo que quiero hacer es recordarles nuevamente uno de los cuadros de rendimiento y objetivos, o uno de los cuadros de crecimiento y objetivos, mejor dicho, que analizamos en la lección anterior. Ok, para esto vamos a pasar a la siguiente lámina porque es justamente, ok, este porcentaje que hemos estado estudiando basándonos en distintos parámetros, ok, para cada modelo, el que vamos a procurar conseguir, ok, el que vamos a procurar alcanzar. Recuerden que para alcanzar este porcentaje, este objetivo, ok, este porcentaje de retorno, no necesitamos arriesgar toda nuestra cuenta de trading o el 50% de nuestra cuenta de trading. Simplemente necesitamos ajustar el porcentaje de riesgo, el ratio por el que vamos a aplicar y necesitamos saber evidentemente cuál es nuestro porcentaje de acierto, ¿ok? Eso es importantísimo porque solo de esa manera que traders nosotros vamos a conseguir obtener un 10%, ¿ok? En un mes, es decir, a nuestra cuarta semana. Y sin necesidad de tener 10 pips de stop loss, ¿ok? Recuerden que vamos a manejar en principio una gestión de 50 pips como objetivo semanal y 20 pips de stop loss. Esto nos va a dar la comodidad de colocar en nuestra operación 20 pips de stop loss y dividir esos 50 pips en 2 operaciones, ¿ok? 20 pips de stop loss, 25 pips de take profit y perfecto, ya tenemos la primera semana, la segunda, la tercera y podemos alcanzar en la cuarta semana nuestro 10% de manera consistente. Recuerden que eso es importantísimo.
hacerlo de manera consistente, ¿ok? Voy a dejar esta presentación hasta aquí, esperando que la información que les he brindado en esta les haya sido de utilidad. Recuerden que pueden escribirme en WhatsApp para resolver cualquier duda o consulta que tengan y nos vemos en la siguiente lección del segundo mes de la mentoría anual de ACA Trading.